Pues así es, amigos del canal Iberoamericano de Iberoamérica al Día. Hoy tenemos en el estudio un verdadero placer, un lujo de esos que se viven quizá una vez cada año. Tenemos en el estudio la presencia de un hombre que lo podría yo calificar como exquisito por todo su historial en el mundo de las letras, en el mundo de los libros. Y sobre todo el cariz que le ha dado, ¿no? Primero como fundador de una editorial tan importante en nuestro tiempo, que es la editorial Ciruela, pero también él ha sido, por supuesto, editor, diseñador gráfico, escritor. Tenemos con nosotros en el estudio Jacobo Fitzjames Stewart, conde además de Ciruela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero placer y de entrada me gustaría preguntarte, para abrir estos primeros minutos de entrevista, ¿cómo se encuentra el mundo editorial en la actualidad en Iberoamérica? Bienvenido. Bueno, más que Iberoamérica, yo creo que México ahora va a ser quizá la capital editorial del mundo en lengua hispana, ¿no? O sea, ya la Feria de Guadalajara es la más importante. Sí. Digamos que el centro del mundo editorial es Barcelona. Barcelona no pasa por sus mejores momentos y entonces México puede tomar este paso, porque Madrid realmente no hay tantas editoriales, ¿no? Y Iberoamérica es muy grande. Es una pregunta que, claro, yo no podría contestar porque es compleja, ¿no? Y en cualquier caso, refiriéndome a España, en este caso, una de las cosas más interesantes que pasa en España es que han surgido muchas editoriales pequeñas. Por ejemplo, Atalanta es una, pero es que han surgido muchas pequeñas y no pocas muy buenas. Yo creo que eso es el único país de Europa y yo animo a que eso pase también. En México también hay, evidentemente, han surgido editoriales muy interesantes. Yo creo que lo que puede renovar el panorama es que surjan pequeñas editoriales independientes. Yo le preguntaría en ese aspecto, ¿cuál es el papel que toma la editorial, ahora que, como bien lo propones, pues la idea es que haya más editoriales? ¿Cuál es el papel que toma ante esta era en la que pues, la información ha tomado un papel protagónico, pero también pues hay nuevos medios en los que se está propagando? ¿Qué papel deben tomar las editoriales, en este caso, por supuesto, en habla hispana? Bueno, precisamente la información es muy importante, pero aún más importante es la cultura. La cultura es lo más importante para un país. Eso es lo que le da profundidad, lo que le da rostro, lo que realmente ha de tender todas las naciones a interesarse por la cultura, ¿no? Y el editor es un oficio extraño porque tiene que conciliar dos opuestos, uno que es la cultura y otra que es el comercio. Entonces yo creo que lo básico es, la calidad, tener esta idea de la calidad que se basa en la coherencia y la calidad de los autores que tiene un catálogo, ¿no? Claro. ¿Cómo debe de asumir una editorial en la actualidad el libro electrónico versus el libro impreso? Bueno, yo soy partidario del libro real y sensual. Y Atalanta, al principio, cuando salió lo del libro electrónico, yo no quise hacer libros electrónicos, pero no porque estuviera en contra del libro electrónico, sino porque yo pensaba que el modelo para el libro del siglo XXI es el libro real, no es el libro electrónico. Me tacharon de retrógrada, de romántico y tal. Bueno, al final hemos tenido razón. En España es solamente el 4% el libro electrónico, en México creo que es el 15%, pero va bajando. Es la influencia de Estados Unidos que está cerca y tal. Pero es que luego yo estaba investigando incluso en la percepción, es decir, está demostrado que el libro, cuando uno lee en un formato electrónico, uno asimila menos, es decir, el elemento cognitivo es inferior. De hecho, yo, cuando escribo
con ordenador, ahora ya todos escribimos con ordenador, tengo ciertas dislexias con ciertas letras, que eso jamás me pasaría nunca si yo escribiera a mano. Entonces, nunca debemos de perder esa perspectiva de el mundo real y que no tiene nada que ver con el progreso. Esto es una mentira que nos están contando. Eso tiene que ver con el comercio. Nos están haciendo pensar que tiene que ver con el progreso. El progreso es otra cosa. No tiene nada que ver porque es el comercio puro, porque yo cuando era joven tenía una discoteca fantástica de vinilo, la tuve que hacer desaparecer, luego me la tuve que comprar otra vez CDs, ahora lo tuve que desaparecer. Y en cambio el libro, la biblioteca sigue incólume. El libro no es caro, el libro sirve para ti, sirve para tus hijos, sirve para tus nietos, es el elemento cultural, yo digo un poco en broma que es un arquetipo platónico y que los arquetipos son eternos. Claro. Yo quisiera ahondar un poco más en este proyecto Atalanta. ¿Cuáles son pues los pilares conceptuales, la visión? Ya hablamos de que pues es el libro como objeto sensual, pero editorialmente, en cuestión de contenidos, ¿qué es lo que busca? Yo quiero sacar los conejos de mi propia chiste y vamos a ver cómo lo hago. Entonces, para no perderme en el mare magnum del comercio en el que hacer un cajón desastre donde cualquier cosa pueda entrar, ¿no? Entonces me ideé 3 colecciones para moverme en ese camino, ¿no? Un poco las 3 colecciones eran reactivas, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo decía hay que hacer novela, la novela es la que se vende, y yo dije no voy a hacer novela, voy a dedicarme a publicar cuentos. Y publico cuentos que en España se venden poco y digo, vamos a hacer cuentos, es decir, la colección se llama Ars Brevis, es decir, cuentos cortos con prólogos largos, ¿no? Entonces, que en un espacio pequeño la persona que compra el libro puede enterarse de lo que es ese autor y tal, y tiene una muy buena selección de los cuentos. La siguiente era la Memoria Mundi, es decir, está basada en la gran memoria del mundo. Ahora la actualidad, a través del periodismo, lo va absorbiendo todo. Y dije, no, hay que hacer lo contrario. Y entonces vamos a restablecer la gran memoria, ¿no? Y la memoria, como estamos en un siglo global, va a ser de todo. O sea, va a ser la memoria china, la memoria india, la memoria mexicana, la memoria inglesa. Y ahí hemos hecho libros muy intrépidos, por ejemplo, las memorias completas de Casanova, que eso es una maravilla porque Casanova realmente es la autobiografía del siglo XVIII. Ningún siglo tiene una autobiografía completa. Y él, o bien, bueno, ahora una edición que rescatamos de Las Mil y una Noches, hicimos, bueno, un libro curioso, Jinping Mei, que es una de las 4 novelas más importantes de China, cuyo autor se hizo llamar el maestro de las carcajadas. Es un libro erótico. Pero esto también tiene 3.000 páginas, ¿eh? En fin, hemos sido muy intrépidos, pero ha ido bien, ¿no? Y luego la tercera, que es, digamos, la más original, se llama Imaginatio Vera, es decir, es una investigación en la imaginación. Pero no la imaginación como escapismo, sino la imaginación como conocimiento. Es decir, que tenemos, por ejemplo, lo que dicen los ingleses, el daydreaming, ¿no? Que es un fantasear que tenemos sobre nuestros deseos subconscientes y tal. Pero lo que otorga una cualidad diferente a la verdadera imaginación es que la imaginación convierte las imágenes en símbolos. Entonces, inmediatamente cuando una imagen se convierte en símbolo, se reviste de una energía especial, ¿no? Es decir, yo qué sé, los símbolos políticos, los símbolos religiosos, inmediatamente tienen un potencial emocional enorme, ¿no? Entonces hemos explorado los mitos, porque los mitos, a través de la Ilustración, decían que eran cuentos, pero no. Es decir, si se hace una interpretación adecuada de los mitos, una interpretación psicológica, una interpretación simbólica, uno ve que detrás de los mitos hay digamos, una sustancia psicológica importante, ¿no? Y así estamos publicando la obra de Campbell, que digamos es
el mitólogo que explica realmente son los mitos, y otros libros, ¿no? Libros extraños que tienen que ver con la imaginación, un poco laterales, como el Atalanta Fugiens, que es el primer libro multimedia, ¿no? Es el libro que hace un alquimista en el siglo XVII, cuando la alquimia es intelectual, y entonces el libro tiene una imagen, un texto y una partitura, ¿no? Muy interesante conceptualmente. El texto va dirigido a la parte intelectual del ser humano, la imagen a la imaginación y la partitura a la parte de emoción, de sensibilidad y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos investigando a lo largo de los siglos dónde ha habido, digamos, esos puntos de la imaginación en donde se puede dar una idea nueva, una idea distinta, ¿no? Claro. Para alguien joven que está interesado en hacer estas editoriales y que ya diste varios tips, ¿no?, durante esta entrevista, pero me gustaría que los concretaras más a alguien que está en eso, que está experimentando y con miedo y con temor, pero con el amor al arte, ¿no? En realidad no hay ninguna receta, ¿no? Porque el editor de alguna manera es un taur, es igual como dices al taur. Bueno, ¿cómo haces para apostar y ganar? Pues no te va a decir cómo, en fin, dice, pues mira, corazonadas, instintos, sí. Yo creo que en parte es eso. En parte yo creo que el amor a la cultura, ¿no? Es decir, que uno, para elegir bien, pues uno tiene que haber leído mucho, tener que asimilar las lecturas y todo eso. Y luego intrepidez. Yo creo que es importante ser intrépido. Un poco de locura es importante. Yo siempre la he tenido a lo largo de mi vida y me ha ido bien, ¿no? Pues muchísimas gracias, don Jacobo, por estar con nosotros. Un placer tenerlo. Ojalá no sea la primera vez ni la última, e ir escalando juntos en estos logros editoriales. Muchísimas gracias. Vamos ahora con la Asociación de las Televisoras Públicas Iberoamericanas, CONATEI. Esta es la cápsula que nos presentó.